Hola ministra, ¿cómo está? El ministro Jackson dijo que los retiros de las AFP tuvieron costos sociales y que incluso quienes votaron a favor se han dado cuenta de que que hay un aprendizaje. En ese sentido, usted como exdiputada comparte este mea culpa y respecto a qué es lo que va a hacer el gobierno para frenar un nuevo retiro. Bueno, sin lugar a duda había un aprendizaje. Nosotros desde el año pasado empujamos una política fiscal y una política pública muy responsable justamente para tanto atender a las necesidades de bolsillo de las familias chilenas, familias trabajadoras, las mujeres que perdieron el empleo, como también un manejo en materia de macroeconomía para ir disminuyendo lo antes posible la inflación, ¿ya? Que impacta también en los bolsillos de las familias. Y los resultados de esa definición y de esa política están empezando a verse, ¿no? Están empezando a estar a la vista. Hoy día tuvimos un IMASEC positivo, se proyecta, ha ido bajando la inflación y esperamos que siga bajando. A principios del segundo trimestre nosotros que esperamos, y así lo ha señalado el ministro de Hacienda, pasar a un dígito la inflación, y además hemos ido empujando de manera decidida una reforma previsional. Por lo tanto, como lo hemos dicho y lo he señalado también yo públicamente, no vemos razón para otro retiro. Por uno, es retroceder en los avances que hemos tenido en materia de enfrentar la inflación, y en segundo lugar es autoboicotearnos con la reforma previsional, que es una de las prioridades además del compromiso de programa de gobierno, porque además se requiere urgentemente aumentar y mejorar las pensiones en nuestro país. Por lo tanto, eso para nosotros es algo que ya ha sido resuelto, nuestra posición es clara. El autopréstamo la vez pasada se logró rechazar casi por unanimidad, y esperamos que ese aprendizaje que no solamente ha tenido nuestro gobierno, sino que el propio Parlamento y la propia ciudadanía se manifieste nuevamente en las instancias de toma de decisión como lo es el Congreso Nacional. Recordar además que el día de hoy se retoma la agenda legislativa en el Congreso Nacional para aprobar el paquete de ayudas económicas que nosotros como gobierno y el presidente Gabriel Boric anunció las primeras semanas de enero, ¿no? Que tiene que ver con la duplicación del bono marzo, el bolsillo familiar electrónico, el aumento considerable de varios subsidios y aportes familiares a un porcentaje importante de nuestra población, medidas en materia de endeudamiento, etcétera. Por lo tanto, ahí también tenemos una política decidida de ir ayudando de manera permanente a las familias que lo requieren y que lo están pasando más mal, mientras seguimos empujando una mejora a la situación económica de nuestro país. Ministra, buenas tardes. Más allá de las fechas y que la decisión es presidencial, ¿creen que el cambio de gabinete implique un reequilibrio entre las fuerzas, entre las coaliciones de gobierno y un nuevo aire para el segundo año de la moneda? Y personalmente, ministra, si usted ha considerado dejar el gabinete para emprender desafíos futuros. A ver, yo creo que esta pregunta me la hacen varias veces en el día, y la respuesta es muy clara, ¿no? Los cambios de gabinete los determina en forma y fondo el presidente de la República, no los partidos, ni las editoriales, ni las encuestas. Es una decisión exclusiva del presidente, quien además permanentemente evalúa a sus equipos, porque la evaluación que hace el presidente de los equipos tiene que ver con cómo mejorar siempre las capacidades de despliegue y de respuesta del gobierno para atender a las necesidades de la gente y para ir cumpliendo con nuestros compromisos que hemos asumido de cara al país, ¿no? Y por lo tanto, nada más que decir que es una atribución exclusiva del presidente, y si se produce o no y en qué momento es facultad exclusiva del presidente de la República. Por cierto, además, y esto es un punto aparte, que para nosotros como gobierno, todos los partidos, todos y cada uno de los partidos de la alianza de gobierno son importantes. Nos necesitamos unos los otros, porque en la medida que no estemos juntos, menos capacidades de poder empujar a través de mayorías políticas los cambios que requiere Chile se van a ir manifestando, ¿no? Tenemos que estar juntos y tenemos que fortalecer esa capacidad de trabajo colectivo, estemos donde estemos, porque en nuestro país, con una sociedad lamentablemente fragmentada y cada vez más fragmentada, la unidad es un valor muy importante en la política, y la unidad en ese sentido hace la fuerza para poder avanzar en los compromisos que hemos adquirido.
ustedes el gobierno, ustedes van a mantener la dirección que habían señalado en un principio, van a cambiarla, y lo otro es, ¿a qué se refiere usted con actualizar los compromisos para que quede un poquito más claro? Por favor. Gracias. Bueno, nuestra dirección no cambia, y lo ha dicho el presidente. Podemos ir un poco más rápido, más lento, pero tenemos una dirección muy clara como gobierno que es la que hemos comprometido al país y al pueblo de Chile, a ser un país más democrático, más justo, con un modelo de desarrollo que esté a la altura de las necesidades del siglo XXI, que se haga cargo del cambio climático, que se haga cargo de los cuidados, un país que ha experimentado a través, lamentablemente, situaciones complejas, la necesidad de cuidarnos a todos y todas de mejor forma, ¿no? Por lo tanto, nuestra dirección es clara, la actualización de nuestros compromisos, la renovación, ¿cierto?, de nuestros compromisos, como lo ha dicho la ministra del Interior y lo dije también durante la mañana, es algo que, por cierto, hay que hacer. Cómo llevamos a la actualidad, ¿cierto?, nuestros programas, cómo aclaramos mucho más y mejor qué es lo que queremos conseguir como gobierno ante la ciudadanía al momento de terminar nuestro mandato. Y cómo nos hacemos cargo de los desafíos y las problemáticas actuales que nos impone nuestro país. Hay ejemplos a la vista. Uno es reforzar, claro, nuestra agenda de transformaciones profundas que son demandadas por la ciudadanía. La mejora de las pensiones es una demanda social y, por lo tanto, la reforma de pensiones. Nosotros queremos cumplirla al país, contar con un sistema de pensiones a la altura de las necesidades de la familia y de los jubilados y jubiladas, que termine con el sistema de abuso de la AFP, tener un nuevo pacto fiscal, tener una estrategia nacional del litio, porque el litio va a ser el nuevo sueldo de nuestro país. Tener avanzado un sistema nacional de cuidados, ¿no? Tener una política robusta en materia de seguridad, que además tuvo que nutrirse de los actuales requerimientos que nos impone nuestra sociedad. La política contra el crimen organizado tuvimos que presentarla en este gobierno, que es algo que no estaba considerado inicialmente y que era muy necesario ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y hemos avanzado en una ley contra el crimen organizado, incluimos un aumento presupuestario importante para enfrentar el crimen organizado, tuvimos que tramitar y aprobar, y ya está en proceso de implementación, una reforma constitucional para la protección de la infraestructura crítica con el componente de despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras para proteger las fronteras, porque tenemos una realidad en materia de migración que demanda también ese compromiso y ese trabajo y ese esfuerzo por parte del gobierno. Entonces, la actualización y la renovación de nuestros compromisos tiene que ver con eso, ser claro en lo que queremos conseguir respecto a nuestros compromisos programáticos en reformas estructurales, pero también de dejar muy en claro cómo nosotros vamos incorporando elementos en nuestra agenda de gobierno que responden a las necesidades y las urgencias de nuestro país. El ministro Montes lo señalaba, la política de fortalecimiento de la industria de vivienda de emergencia. Tiene que ver con ese compromiso. Los planes y procesos de reconstrucción tienen que ver con justamente incorporar a los desafíos de vivienda lo que nos demanda nuestra actualidad y la contingencia. Es decir, un gobierno presente por el futuro de nuestro país, tanto para enfrentar las urgencias como las emergencias también de nuestros compatriotas.